Aquí tenemos entonces este algoritmo general. ¿Ok? Lo que vamos a hacer es, basándonos en este algoritmo, vamos a construir el, ¿cómo se llama esto? Vamos a hacer el algoritmo en O. Yo aquí me descargué del módulo 7, ¿okay? El programa de Newton, que se trabajó este es exactamente el algoritmo de Newton con el cual trabajamos la semana pasada, ¿okay? Ya llevado aquí a un fichero de Postgre, ¿okay? Donde entonces se arranca con una variable iterativa, esa variable i, recuerden que tiene doble función o doble propósito. El primer propósito es controlar el número de iteraciones que se llevan a cabo y el otro propósito es identificar las posiciones dentro de los vectores x y f de x. ¿Okay? Luego aquí uno ingresa la función. ¿Cómo nosotros ingresamos la función? Con la notación de función anónima o función privada, que es colocando arroba, luego entre paréntesis el nombre de la variable y después la expresión, ¿ok? Que representa dicha función. Luego hacemos algo similar para meter la ecuación de la derivada, ¿ok? Después ingresamos el valor inicial, el valor del epsilon o nivel de tolerancia del método y después viene lo que es el bucle, ¿ok? Yo había colocado diff, pero después, no sé, por inspiración del poeta, cambié el diff por una simple palabra que se llame delta, porque finalmente el delta es como más representativo de lo que estamos realmente calculando allí. Un delta, en valor absoluto, del valor de la estimación más reciente versus la estimación de la estimación anterior. ¿Okay? Eso es simplemente un delta X que estamos nosotros calculando. Luego, después que capturamos esa diferencia en valor absoluto o delta en esta variable, podemos entonces incrementar el tamaño, ¿okay? El valor de la variable iterativa, ¿verdad? Y después hacemos la evaluación del criterio de parada, comparando el valor almacenado en la variable delta con la variable epsilon, con el valor almacenado en epsilon. En algún momento, ¿verdad? En alguna iteración, este criterio de parada se va a hacer verdad, va a dar verdadero, de manera que pues se sale del bucle el último valor alcanzado, ¿ok? Por el método se le va a asignar entonces a la variable XE, ¿ok? Va a estar en la posición I, ¿ok? Realmente, bueno, fíjense que aunque aquí lo vemos como I más 1, después entonces en este paso, esa variable I alcanza el valor que ya está. Si por ejemplo I valía 3, pero entonces realmente cuando le sumas una unidad pasa a ser 4, aquí este valor, el valor de ir que antes valía 3, ahora llega a ser vale 4. Entonces ahí entonces el último valor que alcanza ahí coincide con la posición del vector donde se encuentra la última estimación alcanzada de x. Y por eso es que se coloca y en este argumento. ¿Bien? Luego entonces viene el cálculo de f de r. Recuerden que f de r es simplemente para poder nosotros comprobar qué tan buena es la estimación obtenida en términos de la función. Es decir, qué tan cercano a cero se hace el valor obtenido. ¿Okay? El printf, fíjense que nosotros podemos hacer en un solo printf, podemos colocar todos los parámetros que a nosotros nos haga falta, pero va a llegar un punto en que con tantos parámetros se hace poco práctico trabajar con un solo printf. Podemos hacer inclusive un printf por cada parámetro. ¿Okay? Pero bueno, lo dejé así de esta manera como para que vean lo flexible que es el printf, pero también como para que aprecien que se puede trabajar también de forma separada. Podemos hacer un printf para xr, un printf para las iteraciones y un printf para la función. ¿Okay? Bien. Bueno, todo este repaso no está de más hacerlo para que recuerden cómo interactuar con el programa. Ahora bien, con base a este mismo algoritmo que tenemos aquí, este mismo fichero, nosotros podemos salvar como, vamos a salvarlo como secante. Por aquí yo tengo una versión de secante. Esta versión no sé si es, creo que es viejita. Vamos a ver, ¿de qué año es esta versión de la secante que tengo yo por aquí? Ah, bueno, es de 10 de febrero. Ah, no, sí, debe ser 10 de febrero del 2021. Es bastante bien, es del bueno, vamos a editarla. ¿Okay? Vamos a sobreescribirla. Vamos a llamarla secante. Secante 2021 25 porque es el term del semestre donde está. Como para editar cualquier cosa. Listo. Ahora bien,
¿Cuáles son los cambios que vamos ahora? Ahora esto va a corresponder al método de la secante, pero por supuesto lo que tenemos que hacer es eliminar cosas que del método de Newton que ya no necesitamos, como por ejemplo, lo primero que se nos va es el input de la derivada de la función, porque en secante no se trabaja con derivada. Lo siguiente que vamos a hacer es agregar otro input, ¿okay? Pero para el segundo valor de x. Recuerden que en la secante se trabaja con dos valores iniciales. Entonces, si este era x sub i, este va a ser x sub i más 1. Y bueno, llamamos a este simplemente x sub 2, que es lo que el usuario del programa va a ver cuando empiece a ejecutarse del programa. Aquí vendría el epsilon, ¿ok? El ingreso de epsilon. ¿Qué va a cambiar ahora? Ahora nos vamos aquí al delta. Aquí al delta no, al bucle. Ahora lo que vamos a hallar es el i más 2. El i más 2 va a estar en función de x sub i, f sub i, ¿verdad? Pero entonces esto que está acá, vamos a cambiarlo. Aquí, ¿qué es lo que vamos a colocar? Vamos a colocar el inverso de la pendiente de la recta que pasa por los puntos definidos por x sub 1 y x sub 2. ¿Okay? Entonces simplemente colocamos producto. Aquí va a ir la diferencia entre x y más 1 menos x evaluado en y. Cerramos el paréntesis, ¿verdad? Y dividimos entre los valores que toma la función, recordando que si la función está definida con f mayúscula, tenemos que mantener siempre ese formato, es f mayúscula. ¿F mayúscula de quién? De x evaluado en y más 1, o el valor de x en la posición y más 1. Cerramos, hay que tener cuidado con el cierre de los paréntesis. Estamos cerrando ahorita el paréntesis del vector y ahora estamos cerrando el paréntesis de la función anormal. Menos f otra vez, evaluado en x. Evaluado en x. Cerramos el paréntesis del vector, el paréntesis de la función y el paréntesis del denominador. Entonces fíjense que esta expresión, si todo está en orden, es la expresión correspondiente a la interpolación lineal del método de la secante. Después de ello, ¿qué hacemos? Capturamos el delta, ¿ok? En la variable delta vamos a capturar ¿qué cosa? La diferencia entre x sub i más 2 y, o mejor dicho, x en el valor en la posición i más 2 y el valor en la posición i más 1. Aquí tengo un comentario, vamos a ver qué dice el comentario. Allí f sería fi más 1, ¿cierto? No, porque si lo pones de esta forma, Laura, estarías diciendo que estamos llamando a un vector llamado f. Recuerda que f no es un vector, f es una función. Entonces, como es una función, tienes que escribir f de x. ¿Ok? Entonces tienes que colocar en el cálculo de x y más 2. ¿Por qué no prendes mejor el micrófono? Porque no estoy comprendiendo tu intervención. Prende el micrófono, por favor. Profe, Sí, me refería al cálculo de x y más 2, que es igual a x de y menos f de y más 1. f de i más 1. No, Ahí no es f de y más 1. no, porque ¿qué sucede? Cuando tú haces la fórmula de interpolación lineal, los subíndices tanto de esta i como de esta i en la f, ¿verdad? Son los mismos. Si aquí tú colocas x de a, aquí vendría siendo f de a por el inverso de la pendiente. Si esta es x de b, debería ser entonces f de b por el inverso de la pendiente. Si esta es x de 1, esta también debe ser f de 1 por el inverso de la pendiente. Si esta es x de 2, esta tendría que ser f de x de 2 por el inverso de la pendiente. Eso siempre se cumple. Los dos subíndices siempre coinciden, son los mismos. ¿Ok? Lo otro que tienes que estar clara es que f, por definición, es una función. Entonces, como es una función, tú tienes que escribir es f y dentro de la función tú colocas el argumento. El argumento puede ser un número o una variable simple o inclusive un vector según la posición que indiques con la variable i. ¿Ok? X de i. ¿De acuerdo? Ahí no va f de i más 1. Ahí lo que va es f en la f y colocas aquí el argumento de la que va para f. ¿Okay?
Si nosotros definiéramos un vector llamado f, por ejemplo, entonces, y almacenáramos los valores de la función en un vector, entonces ahí sí tendríamos que tener cuidado de más bien colocar aquí, en vez de un vector o una variable o un número, colocar es más bien la variable que controla la posición de valores de los que tienen los valores dentro de ese vector f. Pero en este caso f es solo una función. Por ser una función, tú no colocas aquí más 1, tienes que colocar es. Porque si tú hubieses colocado i más 1, ¿qué es lo que va a evaluar aquí entonces? La función va a evaluar es i más 1, si supongamos i vale 1 y le sumas 1, va a evaluar es el valor 2 en la función. No es lo que tú quieres evaluar allí, tú quieres evaluar es el valor que está tomando x en la posición 2, que es muy distinto. No sé si me expliqué. Profe, pero en la fórmula que tengo anotada en los apuntes dice que es la de X. Bueno, vamos a ver rápidamente. Vamos a ver las láminas. Claro, es que fíjense, lo que pasa es que yo puedo usar, fíjense, hay dos versiones. Si ustedes se van a los libros de texto, existen dos versiones del método de la secante. Hay una versión donde el X y la F tienen solamente, sería X de I y F de I. ¿Siguen? Y la versión que está aquí en las láminas es con I más 1 y F de I más 1. Si quieren, colocamos I más 1 perfectamente acá. Eso debería ser I más 1 para ser consistente con la lámina. Pero si ustedes revisan los libros de texto, ¿ok? En los libros de texto existen dos formas de demostrar esto. Hay dos formas en que nosotros podemos desarrollar la fórmula de la secante. Bien sea, recuerden que la fórmula de la secante de qué viene. Viene de nosotros agarrar y plantear 3 puntos, ¿ok? 3 puntos de esta recta. La forma que se eligió en estas láminas es justamente trabajando con la pendiente. A ver, ¿dónde es que tengo la demostración? Ajá, la pendiente de la recta, pero cuando nosotros la definimos con respecto a los puntos B y D, o con respecto a D y el tercer punto que está aquí. Que aquí no sé, no, aquí está, que sería aquí justamente donde está X3. Pero así como nosotros podemos definir, hacer, por ejemplo, en este lado de izquierdo de la igualdad, pudiéramos colocar, por ejemplo, la pendiente definida en función de los puntos B y D de un lado, que son puntos conocidos, y de este otro lado colocar la relación entre D y E, hubiésemos colocado la relación entre B y E. Y entonces eso, por supuesto, nos va a arrojar una versión distinta, la segunda versión del método de la fórmula de interpolación lineal. O sea, la interpolación lineal no tiene una fórmula única, tiene dos fórmulas. Una primera fórmula, que es la que ustedes ven aquí, pero si lo despejamos de la otra manera, si planteamos la interpolación lineal con el triángulo complementario, ¿okay?, del método de la interpolación lineal, entonces fíjense que llegaríamos a otra expresión. Esto también puede ser igual a x sub i menos f sub i igualito multiplicando el inverso de la pendiente, ¿okay?, evaluada entre los puntos A y B. ¿Okay? O sea, cualquiera de las dos versiones es perfectamente válida. Así que lo hice de memoria y por supuesto mi memoria se fue a la versión más económica. Es decir, la versión más económica en términos de memoria. Pues, bueno, X de I, F de I. Pero también puedes utilizar esta otra versión. Esta otra versión, bueno, simplemente es resultado de hacer la interpolación lineal con una de las dos versiones. Lo puedo agarrar y hacer, supongamos, y tengo aquí el punto C. Y aquí están los dos puntos iniciales, A y B. Yo puedo plantear por lo menos dos versiones distintas de la ecuación de la interpolación lineal de esta manera. Bien sea comparando la pendiente que pasa por esta misma recta, pero tomando en cuenta los puntos A y B, ¿verdad?, e igualarlos a la pendiente que pasa por los puntos A y C. Entonces así, con A y C, tengo una versión. Pero si yo después trabajo con la pendiente que pasa con AB, que yo sé que eso me va a dar un resultado, puedo también compararlo con la pendiente que pasa por el punto BC. Eso también es perfectamente válido. Cualquiera de estas dos versiones me va a arrojar la misma ecuación, solo que si yo trabajo con esta, ¿con qué punto yo estoy haciendo referencia? Con X sub i, ¿ok? Y por supuesto el F sub i correspondiente.
Ahora, si yo trabajo con esta otra versión, voy a cambiar el color de esta propósito, si yo trabajo con esta segunda versión, ¿con quién voy a estar haciendo yo referencia? Voy a estar trabajando entonces con x sub i más 1. Y por supuesto, f sub i más 1. ¿Okay? Esta versión es la que está justamente demostrada aquí. ¿Cuál fue la que yo desarrollé esto de memoria? La versión que tenemos acá. No sé si con esto se aclara un poco la confusión que había ahorita. ¿Estamos claros? ¿Se entendió? Silencio, porque están ahí, disculpa. ¿Aló? Sí, profe, entendió. Bueno, asumo que se entendió entonces. Pues simplemente es eso. De todas maneras, eso lo pueden corroborar perfectamente en cualquier libro de texto. Se trabajó simplemente con cualquiera, se puede trabajar perfectamente con cualquiera de las dos versiones. Si ustedes prefieren, pueden trabajar perfectamente con esta, pero tienen que asegurarse de que tanto aquí como acá el subíndice sea exactamente el mismo, o es i o es i más 1, pero tiene que ser en ambas. ¿Okay? ¿Eso de qué depende? De con cuál versión se trabajó aquí. ¿Okay? Si quieren, para poder entonces ser consistentes con lo que se está trabajando aquí en la lámina, bueno, simplemente colocamos i más 1 y no pasa nada. ¿Okay? I más 1, i más 1, perfecto. Bueno, colocamos acá el delta, aquí sería i más 2, i más 1, tal cual siguiendo lo que es la secuencia de la tabla. Pero entonces acá, okay, aquí sería el delta, pero ahora aquí hay que tener mucho cuidado, porque entonces aquí no podemos colocar i, aquí el último, es porque el resultado final, okay, no va a estar colocado, no va a estar en la posición iésima del vector x. Okay, aquí hay que tener mucho cuidado con eso. Si nos vamos para la lámina, fíjense que en el caso hipotético de que nosotros en 4 iteraciones nosotros alcancemos el resultado, ¿okay? Es decir, la estimación que sí cumple el criterio de parada, fíjense que cuántos valores va a contener el vector X, va a tener, o cuántas posiciones llenas va a tener el vector X. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Fíjense que si nosotros dibujamos ese vector X, sería de esta forma, sería como que si X estaría, tendría 6 valores. La posición 1, la posición 2, en la posición 3, en la posición 4, posición 5, y bueno, esta sería la posición 6, un poquito ancha ahí. Aquí tendríamos cada uno de los valores almacenados en la memoria del vector E. ¿Correcto? Entonces, ¿pero qué sucede? Se va a generar un valor i, ¿verdad? Se va a generar un valor i residual, ¿ok? En el cual no va a corresponder a ninguna posición del vector, ¿ok? Fíjense que en este caso, aquí tenemos 1, 2, 3, 4, 5, 6. Pero el valor i, que es el último valor que alcanza i, no va a ser 6, sino que va a ser 5. ¿Por qué? Porque cuando estamos, por ejemplo, en la iteración 4, es decir, cuando i vale 4, tenemos x, cuando i vale 4 se hace referencia al valor en la posición cuarta del vector, el valor en la posición quinta, que sería i más 1, ¿verdad? Y después estamos creando un i más 2, que sería 4 más 6, ¿verdad? ¿Pero cuánto vale i? I solo vale 4, no vale 6, ni vale 5, vale 4. Y después cuando se haga la evaluación del bucle, ¿verdad? Aquí dentro del algoritmo, inevitablemente se va a generar un nuevo incremento de i. Y va a llegar hasta la posición 5, pero ese valor de i no va a ser representativo de la posición donde se encuentra el resultado, porque el resultado está 2 posiciones adelante con respecto al último valor. Entonces, ¿qué es lo que hay que hacer? Si i alcanzó el valor 5, pero el resultado está en posición 6, porque lo vemos acá, ¿qué es lo que hay que colocar acá? Hay que colocar aquí, que hay que hacer referencia a i, el valor actual, que es el valor residual, más 1. Entonces nosotros aquí tenemos que tener cuidado de colocar aquí es i más 1. Ya todo lo demás es perfectamente lo mismo que se tomó del método de
de Newton. Inclusive esto que está aquí, I menos 1, aquí estamos haciendo referencia al número de iteraciones efectivas, porque el último valor que alcanza I no es una iteración como tal, es un valor residual. Realmente sería I menos 1 en este caso. Entonces hay que tener mucho cuidado de cómo interpretar estas cosas acá. ¿Okay? Bien, entonces este sería pues el algoritmo del método de la secante. Con este algoritmo bueno, podemos ya trabajar, ver más o menos cómo opera este algoritmo. Vamos a probar, vamos a hacer una prueba sencilla. Trabajamos con este mismo resultado, vamos a aproximarnos a la raíz que tenemos aquí por la izquierda, ¿ok? Y la segunda raíz nos vamos a acercar por la derecha. ¿Por qué por la izquierda? Porque si nos acercamos por la derecha, corremos el riesgo de qué cosa? De que se genere una recta secante con la horizontal o muy parecida o muy cercana a ser horizontal. ¿Y eso cuál es la consecuencia que nos trae? Nos puede generar una división entre cero. ¿Ok? Hay que tener cuidado de no acercarse por la derecha por la presencia de este mínimo. ¿Ok? Eso, acuérdense de ese tipo de detalles. Bueno, vamos a hacer la prueba rápidamente. Vamos a ver qué tal funciona este programa. Secante. Ok. Vamos entonces. ¿Cómo vamos a ingresar la función? Y esto es muy importante que se acuerden siempre. Como es una función anónima, tenemos que colocar arroba seguido de la variable entre paréntesis. Creo que esta variable voy a colocar exactamente. Y después escribimos el nombre de la función. Exponencial de x 3 por x. ¿Ok? Listo. Ya con eso estamos ingresando ya la función. Puntos iniciales. Vamos para aquí para la tabla. Vamos a trabajar con 0.5 y 0.6. ¿Ok? 0.5, 0.6 y el epsilon 0.01. Fíjense que entonces el resultado que arroja el método es de 0,61904, dos iteraciones, ¿ok? Y el valor cuando nosotros metemos la raíz en la función nos da un valor cercano a 0 por la derecha, ¿ok? Vamos a ver cómo nos dio aquí en la tablita. Fíjense que aquí nos da 61.904. Nos da prácticamente lo mismo. Chévere. Vamos a hacer la prueba ahora con la raíz, ¿ok? La segunda raíz nos vamos a aproximar por la derecha. Siempre colocando primero el primer valor, ¿ok? El valor que está más lejano, ¿ok? A la raíz y después el que le sigue. 1.7 y después 1.6. Hacemos la prueba. Vamos a hacerlo desde acá. Volvemos a meter la función. 1.7, 1.6. Fíjense que voy en forma regresiva, me voy aproximando por la derecha. Cuando lo hago, entonces los valores de x van decreciendo, ¿ok? Porque justamente se están aproximando desde la derecha hacia la raíz. El epsilon 0.01. Y bueno, fíjense que también es bastante satisfactorio el resultado, ¿ok? Método de la secante. Si comparamos este mismo problema, ¿ok? Con este mismo método, con el método de Newton, vamos a hacer la prueba. Vamos a probar Newton. Vamos a probar el mismo método de Newton para poder tener la misma comparación. Vamos a meter la función anónima. Y ahora vamos a meter la derivada, igual como si fuese función anónima. Sería exponencial de x menos 3. Y bueno, nos vamos a aproximar por la derecha primero, la primera raíz, perdón, nos vamos a aproximar por la izquierda, 0.6. Y después 0.01. Vamos a comparar. Fíjense que si comparamos secante con el método de Newton, ¿quién sale ganando? Sale ganando en términos de que de eficacia sale ganando el método del Newton, sigue siendo el mejor, ¿ok? Porque cuando evaluamos la raíz en la función nos da un valor mucho más cercano a 0 que con la secante, ¿ok? ¿Eso qué nos dice? Que el método de Newton sigue siendo el más eficaz. De hecho, de todos los métodos, yo creo que la eficacia está compartida tanto en Newton como falsa posición. ¿Ok?
Pero falsa posición es engorroso por el tema del error que tiene, el problema que tiene con el criterio de parada, que no se entera cuando se alcanza el resultado. ¿Okay? Pero esto, en cambio, Newton es mucho más, puede ser incluso mucho más confiable si se utiliza apropiadamente, si se respetan los criterios de convergencia. Lo fastidioso del método de Newton es justamente trabajar con la derivada, porque vamos a encontrar casos donde la derivada no es tan cómoda de trabajar algunas veces. Van a haber funciones que son fastidiosas en su derivación. ¿Okay? Vamos ahora ya otra vez Newton, pero para la segunda raíz. Para hacer otra vez la misma comparación. Metemos esta. Metemos acá. La derivada. Vamos a acercarnos por la derecha de la segunda raíz. 1.6, 2.01. Y veamos. Fíjense que, bueno, en este caso, aquí si comparamos este resultado con el resultado de la secante para ya la estimación, de repente aquí en este caso sí no se cumple, ¿ok? Sigue siendo más eficiente este lado. Pero eso ya también dependerá de qué cosa. Puede estar dependiendo, en todo caso, de ¿cómo se llama esto? El efecto computacional asociado al cómputo de la derivada. Eso puede también influir a veces, ¿ok? Pero por regla general, siempre se estima que Newton es mucho más eficaz, ¿ok? En la mayoría de los casos. Pero bueno, ahí comparten, están ahí más o menos a la cabecera. Lo que sí podemos afirmar con toda confianza es que tanto Newton como secante son más confiables que, por ejemplo, el método mismo el método de la falsa posición. Y son más eficaces que disección. Disección es como un escopetazo, ¿okay? Es como trabajar con una escopeta para matar elefantes, ¿okay? Es un método bruto, de fuerza bruta, si se quiere decir, para poder alcanzar la solución. Pero como es de fuerza bruta, los resultados no suelen ser tan precisos. Es decir, cuando uno mete la raíz en la función, no te va a dar cercano a cero.